Bueno, entonces buenas noches. Vamos a dar inicio a la revisión de este día. Y ahora es la revisión de flebotomía. Vamos a hablar un poquito de lo que es la sangre al principio y luego nos dedicamos ya de lleno a lo que es la parte de flebotomía. Vamos a ver un video a media clase. Bueno, hablando de lo que es la sangre, habíamos dicho que por definición la sangre es un tejido, un fluido que se mueve a través de los vasos, arterias y las venas. Un sistema conocido como circulatorio o cardiovascular. Sus dos principales componentes son el plasma, que es la porción líquida, y los elementos formados, que son las células rojas. Estas son la versión blanca y la roja. Entonces, y algunos fragmentos que se conocen como plaquetas, fragmentos de megacariocitos, plaquetas que son parte importante en lo que es la hemostasia o parar el sangrado. Entonces, la función de la sangre es mover oxígeno, dióxido de carbono, nutrientes y otros elementos que son muy importantes que se movilicen en nuestro cuerpo, como son las hormonas, los anticuerpos y también mover desechos de las células en dirección de lo que es el sistema de filtración, que sería los riñones. Entonces, también la sangre nos ayuda a regular lo que es la temperatura de nuestro cuerpo. Es parte de lo que es habíamos dicho al principio, lo que era la homeostasis, el balance interno. Entonces, la regulación de la temperatura tiene una parte que ver con lo que es la sangre y el sistema cardiovascular. El plasma es la porción líquida de la sangre y también es un componente importante que consiste en su mayoría de agua, y también ahí vamos a encontrar diluidos, proteínas, electrolitos, nutrientes y material de desecho. El plasma también tiene como función movilizar dentro de su sistema que se mueve en el sistema circulatorio factores de coagulación, también gases. En algunos casos el dióxido de carbono se desdobla primero para movilizarse en la hemoglobina como ácido carbónico, pero también hay dióxido de carbono libre, que es muy poca porcentaje, pero sí se mueve. Luego tenemos lo que es el suero, que es la porción líquida también, cuando los factores de coagulación han sido removidos. Ya cuando decimos removidos es que se han usado, se ha formado un coágulo. Entonces la mayoría de laboratorios es lo que utilizan para sus muestras, el suero. Entonces, si ustedes ven esta diapositiva acá, vamos a ver que una proporción aceptada de lo que es la sangre, tenemos que un 55% es plasma, un 45% es de células sólidas. Entonces, en ese 45% tenemos el 1% que son plaquetas y glóbulos blancos, y el resto, el 44%, son células rojas. Del plasma dijimos que la mayoría es contenido de agua, 90%, y solamente un 10% es lo que son los otros compuestos. Ahora, vamos a ver que la sangre tiene una producción continua en la médula ósea, y también vemos que depende de una hormona para que se produzca, la hormona eritropoyetina. Entonces, la sangre tiene una vida promedio de 120 días, que serían más o menos 4 meses. Si la célula roja tiene una formación adecuada y la forma de la hemoglobina es correcta, entonces sobrevive los 4 meses, excepto que se vea afectada por alguna situación, el sistema la va a retirar antes de los 120 días. Entonces, ya sea por daño en la célula roja o porque se envejece durante su vida útil para el cuerpo, estas células rojas son sacadas de circulación en dos sitios, que son el
el vaso y el hígado. Y se están produciendo nuevas células rojas de manera continua en la médula ósea. Entonces la producción de células rojas es controlada por esta hormona que les dijo, la eritropoyetina, la cual se libera en los riñones y responde básicamente, la producción aumentada responde a la concentración baja de oxígeno. Cuando hay concentración baja de oxígeno, más eritropoyetina se libera y más células rojas se producen. Ese proceso de formar componentes de la sangre se conoce como hematopoiesis, que acá lo tenemos. Hematopoiesis es el proceso de formación de células de la sangre. Entonces, esta hematopoiesis ocurre del desarrollo embrionario y continúa a lo largo de nuestra vida y probablemente termine hasta que fallecemos. Un proceso que no termina. Probablemente lo que disminuye es la cantidad, qué porcentaje de hematopoiesis se está llevando a cabo, pero nunca para. Un proceso que lo necesitamos todos para la producción de células rojas, la hematopoiesis. Veamos esta comparación acá. ¿Qué es plasma? ¿Qué es suero? Entonces, si vemos que tienen un color, ahí en esta imagen tienen los dos un color amarillo. Básicamente el suero y el plasma, los dos son la parte líquida de la sangre que permanece una vez que nosotros removemos las células. Pero hasta ahí llega la similitud. Luego te traen algunas diferencias. Por ejemplo, el plasma, que está acá, es la porción líquida donde podemos encontrar proteínas, nutrientes, gases, electrolitos, desechos, y es la que permanece cuando la coagulación se previene por el uso muchas veces de anticoagulantes. Entonces, cuando yo inhibo la formación de un coágulo a través del aditivo de un anticoagulante, entonces cuando yo lo separo usando una centrífuga, es plasma. Ahora, el suero también es la parte líquida que permanece, pero después de que la sangre formó un coágulo. Y si lo vemos acá, acá sí tenemos un coágulo que se formó. Entonces cuando se forma el coágulo, se queda un líquido que también lo tendremos que separar con una máquina de centrífuga para hacer lo que se separe la parte líquida de la parte sólida. Entonces, el suero no contiene células rojas ni factores de coagulación. Muchos laboratorios utilizan para sus exámenes, el análisis lo hacen en el suero. Esa es la parte que es preferida para los exámenes. Luego, la sangre completa. Esta es la sangre que se saca directamente del cuerpo y en la cual ninguno de los componentes, ya sean plasma, plaquetas, ha sido removido. O sea, es una sangre tal como la sacamos. Lo que sucede acá es que se le hacen algunas pruebas de tipo, por ejemplo, tipeo para saber qué tipo de sangre es. Se le hacen también pruebas inmunológicas para detectar presencia de anticuerpos y saber si la sangre pudiera tener alguna enfermedad. Entonces, eso sí lo hacen como parte del análisis, le hacen un montón de reacciones para ver si no hay chagas. En este caso, ustedes ven aquí en esta etiqueta amarilla, dice que ha sido también revisada para lo del Zika, el virus del Zika, se ve por el HIV, hepatitis, todo eso es un grupo bien grande de enfermedades que son puestas a prueba en esta sangre para ver que si pasa todo, entonces la sangre puede ser utilizada para donantes. En ese caso ya se convierte como una bolsa de transfusión de sangre. Muchas veces la sangre es por donantes, voluntarios, que donan su sangre de manera, muchas veces gente que lo hace de manera de rutina, hasta 3 veces por año, 4 veces. En otros casos son familiares de pacientes que llegan a dar sangre porque el paciente probablemente está
en una unidad de cuidados intensivos o va a ser sometido a una cirugía mayor. Caso contrario, los hospitales siempre tienen una capacidad de un banco de sangre como para cubrir demandas. Si ustedes ven acá, estas bolsas están debidamente identificadas con su tipeo, que aquí le damos ARH negativa, dice que es de un donante, tiene fecha de expiración, tiene una barra de códigos que se puede leer. Entonces son bolsas que están debidamente identificadas y se conservan en refrigeradores ya destinados para este propósito de tener sangre libre de que se haya arruinado porque está mal conservada. Ahora vamos a pasar ya a la parte de lo que es la revisión de la flebotomía. Entonces acá vamos a ver qué es la flebotomía ahora, en la actualidad. ¿Qué es la flebotomía? Si ustedes ven, es practicada por muchas razones. Los objetivos, ¿por qué se saca sangre? Una es para obtener sangre para monitoreo de pacientes y también para propósitos diagnósticos de los pacientes. También se remueve sangre de pacientes para ser conservada en bancos de sangre y el propósito es transfusión, transfundir esa sangre a personas que lo necesiten. Esa es otra por la que se practica la flebotomía. Y otros casos es para remover sangre para propósitos terapéuticos, por ejemplo, cuando hay casos de policitemia. Los métodos que se utilizan, tenemos la venopunción, que es la colección de sangre utilizando una aguja. Y luego tenemos también lo que es la punción capilar, que es la colección de sangre a través de la punción, pero de la piel. Entonces una es introducir la aguja adentro de la vena, la venopunción, y la otra es la punción de la piel, y ahí coleccionamos sangre también. Entonces, el rol del flebotomista, ¿quién es? Bueno, el flebotomista es cualquier persona que es entrenada para ese propósito de coleccionar sangre, de obtener sangre de alguien. Hay que tener un conocimiento de anatomía y fisiología del tejido integumentario, que es básicamente la piel, del sistema, conocer del sistema cardiovascular, del sistema musculoesquelético y sistema nervioso. También hay que conocer lo que es el equipo de flebotomía y los insumos que se utilizan durante la realización de una flebotomía por venopunción o por punción capilar. Eso lo vamos a mencionar más tarde. Entonces acá, ¿cuál es el rol y la destreza que debe demostrar un flebotomista? Bueno, debe ser una persona, un profesional que sea muy habilidoso para comunicarse con las personas, con los pacientes y también que lo entiendan. Siempre es bueno no usar un, un idioma muy técnico, unas palabras muy técnicas que el paciente no las va a entender. Siempre hay que hablar un sencillo, saber explicar la idea. Entonces siempre es bueno tener lo que se conoce como una retroalimentación de ida y vuelta, que en inglés es el feedback loop, que es como ir y venir, por así decirlo. La idea va, la idea regresa, la idea va, la idea regresa. Entonces se tiende una persona que envía, otra que recibe, y este retroalimenta, por ejemplo, repitiendo lo que le dijo el otro, parafraseando, clarificando. Entonces hay muchas formas de tener esa retroalimentación. Entonces también dijimos que hay que usar términos simples con los pacientes para que nos entiendan. El objetivo aquí es que nos entiendan, no que diga, qué bien habla, qué técnico habla. No, aquí es que nos entiendan. El propósito no es que dejarlo con dudas, sino que es que quede todo claro. También hay que tener un conocimiento de aspectos legales, porque recuerden que hacer flebotomía es un procedimiento invasivo. Yo tengo que tocar a la persona, tengo que hacerle asepsia de la zona, tengo que ponerle un torniquete, tengo que pincharle la piel, que ya solo con eso es un procedimiento invasivo. Luego
le colecciono sangre y le voy a procesar sangre. En mis manos va a estar que se identifique su sangre, que se mande a hacer los exámenes correctos y que yo use una técnica correcta. O sea, hay que saber todo ese aspecto legal de la flebotomía. Las credenciales que se necesitan son certificarse. Entonces, como lo están haciendo ustedes ahora, pues se van a certificar a través de la ANCA. Esto muchas veces puede ser de forma voluntaria o requerido por la unidad donde ustedes trabajen, ya sea una oficina que haga flebotomía, puramente flebotomía, o clínicas donde la flebotomía es como parte del trabajo, como, asistentes médicos que hacen flebotomía y que son también asistentes médicos clínicos de la oficina. Entonces se requiere que hay que pasar un examen, reunir algunos estándares, conocer unos estándares de la profesión y tener un poco de, de práctica ya, como quien dice, en el terreno, de mano, hands on, para que esto surta efecto. Caso contrario, recuérdese que la práctica hace al maestro, dice, la práctica lo hace uno un experto. Entonces, entre más lo hacemos, más habilidosos nos volvemos y también más confianza tenemos de realizar el procedimiento. En cuanto a la parte de confidencialidad, hay que recordar siempre que se van a estar manejando información que dijimos que era PHI, información de salud del paciente, que es confidencial, protegida. Entonces hay que mantener toda esa información de carácter privada, protegida, que no se vaya a violentar la privacidad o la confidencialidad de nadie. Para eso hay estándares éticos y leyes, que ya lo habíamos hablado de lo que era la HIPAA, que era básicamente algunas guías con el objetivo de salvaguardar o proteger la parte confidencial de la información que se conoce como PHI. Entonces son estándares que aplican a la parte escrita en papel y a la parte electrónica en una laptop. Entonces hay que saber todo eso. Los pacientes deben de estar informados de sus derechos, y ya lo dijimos en la conversación anterior cuando hablamos de los derechos de los pacientes. Y también tienen que estar el consentimiento informado que dijimos en forma verbal primero, obtenerlo, y luego en una forma escrita previamente a la venopunción ya así en físico. Vamos a describir la importancia legal de una identificación del paciente y de la identificación de la muestra. Entonces, uno de los pasos en flebotomía incluye la identificación correcta de los pacientes y identificación correcta de las muestras en dos momentos. Uno es preguntarle al paciente su nombre completo y su fecha de nacimiento. También, ¿cuándo lo vamos a hacer? Esto se hace antes y después. Entonces, preguntar el nombre del paciente y su fecha de nacimiento es la forma más común de validarlo, y es un mandato que lo hace lo que dijimos la HIPAA, en base a la certificación de que el que está frente a nosotros es quien debe de estar ahí en ese momento. Entonces hay que seguir estos protocolos para proteger al paciente y para proteger a la oficina donde estamos trabajando. Entonces debemos de verificar esa identificación antes del procedimiento, y también antes del procedimiento verificamos que las etiquetas que vamos a pegar en el tubo, una vez el tubo tenga sangre, son las de ese paciente. Eso es antes. Y luego, posteriormente, también volvemos a verificar que la etiqueta que vamos a pegar con el tubo que recién tenemos lleno en nuestras manos, nuevamente son las del paciente que está sentado frente a nosotros. Porque lo digo esto porque accidentes suceden. Se pueden confundir de etiquetas, que quedó una etiqueta de un paciente que no se ocupó más temprano y yo no me deshice de ella, sino que ahí está cerca de unos tubos y yo lo puedo agarrar. Entonces, eso siempre hay que verificarlo de nuevo, después.
en los dos pasos, nombre y apellido, fecha de nacimiento, la etiqueta es en la sangre del paciente. Entonces, si eso se hace así, entonces estamos diciendo que la identificación se hizo de 100% correctamente. Entonces, otra cosa que no hay que olvidar, que el paciente tiene el derecho a decir que no. De último minuto, él puede rehusar el examen y decir que ya no quiere que le hagan la flebotomía. Él está en su derecho. Lo único que hay que hacer es, cuando esto sucede, el flebotomista debe de documentar la actitud del paciente negativa y hay que hacerlo ya sea en papel por escrito o en forma electrónica. Y ya, ahí está ya. El papel ese es un documento legal y lo que usted ponga ahí tiene validez. Entonces este documento puede ser usado en el futuro, si hay algún reclamo en forma legal, usted puede defenderse. No, el paciente no aceptó el procedimiento y está aquí documentado en tal fecha, a tal hora, que él fue el que no quiso hacerse. Por si acaso él después dice que el flebotomista no me lo quiso hacer o tal vez me perdió las muestras, yo vine. No, usted vino, pero no se lo dejó hacer. Entonces, si está escrito, eso era así. Ahora, veamos algunas cosas como el manejo de los especímenes y el transporte. ¿Qué es lo que nos asegura integridad de la muestra? Ahí vamos a hablar en el transcurso de la noche algunas cosas. Por ejemplo, los métodos de transporte, cómo se transportan las muestras, ya lo vamos a mencionar más adelante. Después, algún retardo en el envío, en los tiempos de envío. Mal manejo de la temperatura, otra que me puede predisponer la integridad de la muestra. Movimiento o agitación. Cuando yo saco la muestra, mm, lo sacudo mucho. Ya vamos a ver también. O sea, todas esas cosas son detallitos pequeños, pero me pueden hacer una gran diferencia en el futuro. Exposición a la luz de la muestra y también los métodos de la centrifugación. Recuerden que la centrífuga es un aparato que gira a alta velocidad. Entonces siempre tienen que tener las muestras contrapeso. Si una centrífuga tiene 15 espacios de tubo y yo solamente voy a meter 5 tubos porque solo eso hay en ese momento, debo de asegurarme que las muestras estén balanceadas. Si yo tengo 5 de un lado, tengo que colocar 5 en el otro lado, aunque sean con agua, para nivelar bien y que eso, la centrífuga gire de forma ecuánime o igual, con la misma fuerza en todos los lados de la centrífuga. O sea, todos son métodos que hay que observarlo para que se haga bien. Ahora, recordemos también que el transporte de los especímenes de sangre se puede hacer de varias maneras. Por ejemplo, especímenes que necesitan estar fríos, no congelados, fríos, que la expresión que se usa es chill, que es un espécimen frío, pero no congelado, fresco. También hay transporte de especímenes de microbiológicos, quiere decir que son OPIN, potencialmente infecciosos. También tienen que ir debidamente identificados, ya sea en contenedores o en bolsas, para que se haga bien. Y si se identifica todo bien, el riesgo de que alguien se vaya a contaminar de forma accidental es bien poco. También hay que recordar que hay especímenes que van en lo contrario, en vez de estar eh, helados, son tibios, warm. Entonces, ese es el transporte correcto de muestras. Vamos a ver también que en los exámenes de los laboratorios o las clínicas, no todo gira alrededor de la sangre. Hay también exámenes que no son de sangre. Entonces pueden ser orina, por decirle algo, secreciones de úlceras, secreciones de heridas, de muestras de garganta, de oído. Entonces, veamos algunas de ellos, especímenes que no son sangre y qué exámenes son. Por ejemplo, tenemos colección de especímenes de tipo orina. Ahí tenemos, por ejemplo, especímenes de orina al azar, o sea, no tienen hora. Entonces,
Son muestras de orina de forma regular, no tienen ningún horario específico. Muchas veces se coleccionan para hacer un análisis de sangre en general. No se utiliza ninguna medida especial y pueden ser hechos a cualquier hora del día. Eso es la orina regular. Luego tenemos algunos otros que se conocen como especímenes de medio chorro, que son aquellos que se llaman especímenes limpios. Estos son más que todo para cuando hay una sospecha de una infección de vía urinaria y queremos una muestra que lleva algún procedimiento más especial. Entonces se le explica al paciente cómo hacer una muestra de tipo limpio y que a medio chorro. Entonces muchas veces hay que hacerse una limpieza previa de la zona y hacerle la indicación al paciente que va a ser a medio chorro, que la primera orina no se colecta. Luego también tenemos exámenes de orina para exámenes de embarazo, donde se identifica la presencia de la hormona Human gonadotropina coriónica humana o HCG en el cuerpo, y muchas veces ya después de 10 días de concepción ya es detectable en la orina. Entonces también se hace eso. Y de preferencia es la orina de la mañana. Es la preferida para este tipo de examen. Luego tenemos otras muestras de orina que son, por ejemplo, muestras de orina de 24 horas que se coleccionan en un periodo corrido. Por ejemplo, de 7 de la mañana de hoy a 7 de la mañana de mañana. Hay indicaciones especiales, cómo se va a hacer, cómo se va a coleccionar la muestra. Aquí les pongo un garrafón de tipo color ámbar que protege la orina de la luz. Entonces la orina típicamente se debe mantener fría, ahí dice chill, o refrigerada para prevenir crecimiento bacteriano. Se da siempre un contenedor aparte de colección, por ejemplo puede ser un contenedor más pequeño, boca ancha, y de ahí se colecciona y luego de ahí no se orina directamente al garrafón este. Y este garrafón también no se puede andar para todos lados. Si alguien va a salir, ese día tiene que planificar su día en base a la colección de la orina. No puede andar y irse 2, 3, 4 horas a hacer una diligencia ese día propiamente que está coleccionando orina 24 horas porque podría ser que pierda una colección de muestras porque anda afuera. O no va a andar con este garrafón para arriba y para abajo en la mano o en la cartera. O sea, no se puede. Esos días tiene que ser ya más, planificar acorde para que todo se haga bien. Luego tenemos otras muestras que también se hacen en los laboratorios, como pueden ser, por ejemplo, muestras de esputo o especímenes de esputo, que estas son para diagnóstico de patologías de los pulmones, de los bronquios. Entonces, en estas muestras se estudia si hay presencia de sangre, de microorganismos o células anormales, citología del esputo. También tenemos pruebas de heces, también que son muestras que se utilizan para identificar cualquier tipo de microorganismos. Puede ser responsable de una sintomatología en el paciente o experiencia que esté teniendo, como diarrea, dolor abdominal u otras cosas relacionadas. Entonces, también estos especímenes se coleccionan en contenedores limpios, secos, y se transportan a las áreas de examen en contenedores ya apropiadamente para su transporte, como dijimos, debidamente identificados porque son potencialmente infecciosos. Luego tenemos también cultivos de heridas con sensibilidad o antibiograma, que lo que se refiere aquí es el proceso de básicamente de cultivar un espécimen para determinar si se desarrolla un organismo y si éste es sensible a un antibiótico. Entonces el proceso comienza con la toma directa del espécimen en donde sea, una úlcera, una herida quirúrgica, una herida, una mordida, lo que sea. Y luego eso se transporta y se cultiva en una prueba especial de a medio, como puede ser un agar. Luego tenemos también cultivos de la garganta. También son hechos para detectar patógenos y determinar de esa manera el diagnóstico y el tratamiento adecuado. Luego tenemos también cultivos de heridas
que son también para identificar patógenos que son responsables de infecciones en heridas de pacientes. Entonces, esta muestra se colecciona, puede ser úlceras, ya sea úlceras varicosas o úlceras corrientes, heridas abiertas, infectadas, mordidas de animales, todo eso, y se hace a través de un como hisopo, como lo que tienen acá, más o menos. Se hace la colección de la muestra con un hisopo y luego se coloca ese hisopo adentro del contenedor especial, que sería este, para transporte, y luego ya se entrega al laboratorio para que se haga se cultive en un medio. También tenemos pruebas especiales, como pueden ser las pruebas de 2 horas posterior a las comidas, que se llaman 2 horas postprandiales. Eso es de glucosa, por ejemplo. También hay otra que puede ser de tolerancia a lactosa, que también es muy parecida a la tolerancia a la glucosa. Se parecen. El de las 2 horas postprandiales significa que se va a hacer después de los alimentos, 2 horas después que el paciente ha tomado un alimento. Luego, la tolerancia a la glucosa, también un estudio diagnóstico de problemas relacionados al metabolismo de los carbohidratos. En este caso, se le explica al paciente, se prepara al paciente bien, se educa que el paciente debe comer una dieta balanceada 3 días antes del examen y debe tener un ayuno de al menos 12 horas antes del examen. Todo eso se le explica bien a los pacientes. Y luego se le da a beber un líquido con alto contenido de azúcar previamente al examen, y se le da un tiempo de más o menos 5 minutos que lo finalice, y luego se hacen ya los estudios pertinentes. Esa es la prueba de tolerancia a la glucosa. Luego también especial, otro tenemos el tiempo de sangrado, una prueba que se hace también en el antebrazo. Y es un proceso que también se le explica al paciente cómo se le va a hacer para que esté enterado y no agarrarlo, como dicen, de sorpresa. Luego tenemos también los gases arteriales, que son los que hacen para leer resultados, por ejemplo, de pH. Los gases arteriales lo dejan también los neumólogos para ver cómo está la función de los pulmones en pacientes críticos, por ejemplo. Y el sitio más frecuente de si se hace la punción arterial es la arteria radial. Entonces al final que se hizo la colección de la sangre, cuando se completa el examen, se debe aplicar una presión de por lo menos de 3 a 5 minutos en la zona de la arteria, porque caso contrario se va a formar casi por seguro un hematoma. Entonces, vamos a ver ahora ya un poquito de lo que es los tubos de la flebotomía. Vamos a identificar algunos tipos de aditivos que se usan en los tubos colectores. Por ejemplo, tenemos, recordemos primero que para el análisis de sangre se requieren preparaciones específicas, químicas, para obtener valores óptimos que me den resultados que me van a servir. Ese es el propósito, que me sirvan para un diagnóstico y con eso un buen tratamiento. Entonces, muchas pruebas requieren eso, buena preparación de los pacientes, los químicos adecuados, y eso sepamos identificar cada uno de ellos cuáles son. Entonces, por ejemplo, el EDTA o ETA y sodium citrate son químicos anticoagulantes. Entonces, anticlotting. Entonces, eso se van a ver en algunos tubos. Ya los vamos a ver cuáles tubos tienen ETA y cuáles tubos tienen el sodium citrate. Luego tenemos otros que tienen gel separador de suero. Estos son usados para separar las células rojas y de la parte líquida, y en este caso probablemente va a ser el suero, para mantener la química, los niveles químicos de forma correcta en la sangre de la muestra que se obtuvo. Luego tenemos también otro aditivo que se conoce como litio heparina, que se usa también como anticoagulante en algunas pruebas. Eso es en los tubos verdes. Me falta acá. Sodium fluoride también es otro aditivo que se usa para mantener la glucosa libre de que ser metabolizada. Es un antiglicolítico.
el fluoruro es el fluoride, sodio fluoride. Y luego tenemos los medios de cultivo de sangre, que son los que se usan para mantener a las bacterias o los microorganismos en la muestra de sangre vivos para que se puedan mantener de esa forma viables y se puedan identificar cuando se pongan en el medio de cultivo, como puede ser el agar. Son algunos de los que vamos a ver. Vamos a ver también que los tubos, que acá están viendo ahorita el tubo rojo. Estos tubos son identificados por colores y el color tiene un mensaje. Al no verlo, uno debe saber qué significa el rojo y qué tiene adentro y para qué me sirve. Por ejemplo, el tubo rojo, en este caso, el tubo tapón rojo indica que no tiene coagulante o no requiere coagulante. Es comúnmente usada para determinación del suero en algunas pruebas químicas, como puede ser factor reumatoideo, aquí le pongo algunos nombres: amilasa, magnesio, cortisol, ácido úrico, la hormona paratiroidea, digoxina, la prueba de sífilis que se conoce como RPR, la identificación del péptido C, y también se utiliza para procedimientos y examen de banco de sangre. Esas son algunas de las pruebas de los tubos rojos. Luego el tubo color amarillo oro, que es el que tienen ahí enfrente, este contiene un separador de gel, que es el gel, se conoce como Thixotropic gel, y también tiene un activador de coágulo. El tubo este amarillo se utiliza para muchas pruebas químicas, exámenes serológicos y endócrinos, y algunos que incluyen lo de la hepatitis y de la HIV, el dorado. Luego el tubo de color celeste o azul claro, este tiene el aditivo al 3%, 3.2% del sodio citrate. Aquí se puede leer si ustedes lo ven. 3.2%. Este se recomienda retirar de 2 a 3 ml de sangre en un tubo sin aditivo antes de coleccionar el tubo celeste. Y el tubo celeste tiene la característica también que hay que llenarlo al 100%. Todo. Se usa comúnmente para pruebas de coagulación. Ahí tenemos, por ejemplo, el PT, el fibrinógeno. Tenemos el dímero C, que es una prueba que se usa para descartar presencia de coágulos sanguíneos serios, como podría ser un embolismo pulmonar, un infarto del miocardio. También tenemos la actividad de los factores, que es otra prueba que se hace en este tubo, que son los que nos ayudan a detectar deficiencias de factores o inhibidores, presencia de inhibidores. El siguiente es el lavanda o color morado, como lo quieran llamar, lavanda o morado. Este tiene el aditivo, el EDTA, el EDTA, que el nombre, si ustedes ven, es bien largo. Entonces se abrevia EDTA o ETA. Comúnmente se usa para lo que es las pruebas de tipo hematológica. Ahí tenemos cuentas completas de sangre, CBC, plaquetas, reticulocitos, hemotócrito, hemoglobina, eritrosedimentación, el CUMS directo. O sea, tiene varios. El CUMS directo, recuérdense que es un examen para detectar la anemia hemolítica autoinmune. Tenemos también el BNP, que es el péptido natriurético del cerebro, que es otro que esta es considerada como una hormona que produce el corazón y los vasos sanguíneos, y usualmente está elevada cuando hay fallas de corazón. Se puede hacer en este tubo lavanda también, morado. Lo otro tubo que usa este mismo aditivo EDTA es el color rosado. Y este comúnmente se usa para pruebas de tipo hematológica también, para tipeo IRH, muestreo de anticuerpos, pruebas de cruzadas, y también se utiliza para lo que es el estudio de ROGAM.
Este estudio de Rogan es una prueba que incluye el tipeo ABO, el tipeo de la madre, RH, tipeo ABO y tipeo de la madre, el muestreo de la sangre del feto, anticuerpos en la madre, y es una prueba que se usa mucho en la parte de ginecología, obstetricia, ginecobstetricia. Se puede hacer en este tubo rosado. Ahora tenemos el tubo de color verde oscuro, que este tiene como aditivo la heparina sódica. Comúnmente se usa como para hacer pruebas de tipo química en situaciones que se necesitan urgentes o STAT. Aquí dice. Pruebas de química de rutina, pero de STAT, que son urgentes. El tubo verde oscuro nos puede ayudar ahí. También el tubo verde claro también se puede utilizar en pruebas químicas de tipo STAT, de urgencia. Este lo que cambia es el aditivo, que en vez de ser, me voy a regresar para que vean la diferencia. Perdón, ¿dónde estoy acá? El sodio heparina en el oscuro, aquí es el litio heparina. Esa es la única diferencia, el sodio heparina allá y acá el litio heparina. Lo vamos a usar para pruebas, dijimos, de química STAT. Ahí, por ejemplo, tienen amonia, RF, paneles lípidos, paneles hepáticos, marcadores cardíacos como pueden ser troponina, CPKMB, CK, mioglobina. Son STAT, son urgentes. También se puede utilizar en lo que es la hormona gonadotropina crónica en sangre. Luego tenemos el tubo de color gris. Este tiene dos aditivos, si lo ven acá está, dice sodio fluoride y potasio oxalato. El sodio fluoride es el antiglicolítico, el que nos hace que la glucosa no se degrade tan rápido, la preserva por más tiempo y la prueba mantiene el nivel de glucosa por más tiempo y da valores más exactos. Luego tenemos el potasio oxalato, que es un anticoagulante. Este se usa comúnmente para pruebas de tolerancia a glucosa, ácidos lácticos y también glucosas en ayunas. Luego tenemos el de color rojo camuflajeado, conocido también como tigre. Este tiene un separador de gel acá, aquí se ve este color amarillo. Esta es la Tixotropic Gel. También tiene un activador de coágulo y el separador de suero, que es la Tixotropic Gel. Comúnmente se usa para química y pruebas de inmunología. También para los paneles básicos y completos, metabólicos. Luego tenemos este azul oscuro. Este también tiene como el aditivo la ETA, aquí se lee activo el ETA ADTA. Este se usa para detectar trazas de metales, como puede ser el plomo. También se usa para monitoreo de drogas terapéuticas, o sea, drogas que se han indicado para un propósito de curación medicamentosa. Y también nos ayuda a detectar muestreo ya de drogas de uso no médico, no que más de uso recreativo, como pueden ser muestreos toxicológicos. Ahí podemos tener, también se puede usar para cualquier tipo de toxicología no de tipo médica. Ahora bien, tenemos estos botes que son para cultivo de sangre. Entonces estos tienen medio de cultivo microbiano. Si ustedes ven, vienen varios colores. Tenemos acá el anaeróbico, que significa sin aire. Y este es para, o sea que son de aquellas bacterias que no requieren aire o oxígeno para sobrevivir. Luego tenemos los aeróbicos y este bote que es de tipo pediátrico. Entonces, todos ellos tienen una capacidad máxima de volumen. Por ejemplo, los adultos el máximo es hasta 8 ml. En los niños se llena hasta 4 ml. Entonces tienen ya medidas específicas cada uno de ellos. Hay protocolos en cada hospital de cómo se coleccionan ellos.
se usa sangre completa. Este no se va a centrifugar ni nada, no, que sangre completa, tal como se saca de la persona, así se pone ahí y ya no se toca. Entonces se pueden hacer varios sets. Podría ser al minuto cero la primera muestra, a los 30 minutos otra muestra y a los 90 minutos otra muestra de los tubos. Si ustedes ven acá, yo le puse a más o menos como coleccionar. Si ves una rutina estos kits ya vienen preparados solamente ya de abrirse y usarse. Son bien prácticos. Por acá se pueden ver los frascos. Si ustedes ven, aquí tiene su jeringa. Y acá tiene otros tubos de colores. Entonces son sets ya completos, marcados, kits. Esta muestra, por ser la muestra más específica, se hace más estéril. Se tiene que limpiar la zona, por ejemplo, con un alcohol especial. Se hace la limpieza con clorexidina en alcohol isopropil al 70%. O se puede usar también hisopos con tintura de yodo, con un aplicador, para hacer asepsia de la zona donde se va a hacer la punción. Luego ya se toman las muestras. Se aplica, en este caso, si se van a usar guantes de tipo estériles, no como la flebotomía convencional, que pueden ser guantes no estériles, con la única condición que sean limpios y de uso único, sencillo. Estos sí son estériles. Entonces se toma la muestra de la vena con una jeringa y luego con la jeringa se hace ya el traslado al frasco. O sea, esa es la técnica que se usa para la colección de sangre, para cultivo de sangre hacia el bote con medio de cultivo. Ahora veamos algunas circunstancias o sustancias que nos pueden interferir en el análisis de una muestra de sangre. Uno puede ser que usemos, dijimos, los botes que no son o los tubos que no son. Otro es que usemos el orden incorrecto, que sacudamos el tubo demasiado violento. Tiene que ser solo una inversión suave, no sacudida. De ahí que etiquetemos los tubos de forma incorrecta al examen y en el peor de los casos con el paciente incorrecto. Que le pongamos el nombre de alguien que no era a un tubo que era de otra persona. Entonces ahí sí estamos peor. Hay que hacer todo esto despacio y con mucho cuidado. También otra circunstancia puede ser que el proceso de secuencias desde la colección hasta el proceso sea demasiado largo, prolongado. Utilizar equipo ya vencido, otra causa que me puede dar un falso resultado. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que esto no suceda o por lo menos evitar lo más que se pueda que esto ocurra? Uno es aprender los requisitos de cada examen y aprenderse también el orden correcto de los tubos que vamos a sacar en base al tipo de examen. Nunca hay que sacudir los tubos después de que se llenen, sino que es un movimiento suave. Ya lo vamos a ver en el video, van a ver la señorita cómo lo hace ella. La primera y la última lo hace muy bien, una inversión suave por tubo. Verificar que el paciente es el paciente, con los dos identificadores que les dije, nombre completo, fecha de nacimiento. De ahí que aprenderse los protocolos de cada lugar y cómo procesan ellos sus muestras. Revisar el inventario de cada lugar al principio de la mañana y si hay algún tubo vencido se saca y no se deja ahí porque si accidentalmente alguien al creer que está ahí puede creer que está bien y lo va a usar. Entonces si yo me doy cuenta que está vencido, lo saco de circulación. Ahora veamos el equipo de colección de sangre. Si ustedes ven acá, este que está acá un poquito más completo, tiene hasta donde echar las agujas, tiene bastante capacidad de tubos, tiene jeringas, tiene agujas, alcohol, todo eso. Pero ya a la hora de las horas, como dicen,
hay que andar con algo más sencillo, lo que voy a usar. No hay que andar con todo este bloque que pesa. Hay que andar algo más sencillo con lo que voy a utilizar con un paciente. Se arma para un paciente a la vez. Si ustedes ven acá, en esta fotografía, se logra ver, por ejemplo, acá en el número 7, el torniquete. El torniquete es un utensilio que me ayuda a que la vena se vea más fácil para la venopunción. Muchos son ya por convención se hacen de no látex, no son de látex. Son bien largos, más o menos de 15 pulgadas de largo. Se usa uno por persona. Esa es otra cosa. Luego tenemos los tubos Vacutainer, que son estos que dijimos de colores, que ya les describí yo los colores y los aditivos. Son los que más se usan en los laboratorios para colección de sangre. El color es un código visual que nos ayuda a identificarlo y saber de esa manera qué aditivo contiene, que podrían ser anticoagulantes, activadores de coágulo, preservantes como el de la glucosa. Entonces nos ayuda a saber quién es qué. Luego tenemos las agujas. Ya les voy a mostrar en otra fotografía las agujas. Las agujas son las que se utilizan, son agujas rectas. También tenemos set de agujas de tipo, acá por ejemplo el número 5, que es una set de agujas como que dicen mariposa o de ala. Estas pueden ir con agujas de tamaños distintos, puede ser 22 a 24, 25 son finas. Luego tenemos el tubo, sostenedor de tubo, que este sirve para armar el set. Acá sería este que está acá, el número 10, este. Y la aguja que ustedes ven acá, esta de acá, esta es la número 3. Lo que yo hago es armo esto y lo introduzco aquí. Aquí sería esta zona. Se va a ir para acá. Y luego queda enroscado. Uno le da vuelta ahí como que fuera un tornillo, lo enrosca. Y esta parte queda hacia adentro acá. Y me queda una porción que es la que voy a introducir hacia afuera. Esa es la aguja. Entonces, para obtener una buena venopunción es esencial que tengamos todos estos utensilios a la mano. Entonces, otras cosas que se ven acá, en el número 8 se ve limpiadores de alcohol, se ven estas gasas que son pequeñas de 2 por 2 pulgadas por 2 pulgadas. Tenemos tape para colocar la gasa. Y ustedes ven acá en este tray que se ve acá, ando lo de choque, como dicen, solo lo que voy a ocupar, no hay que andar mucha cosa para que estemos listos. Ya previamente la persona se ha colocado los guantes, por eso no se ven guantes en esta imagen. También hay calentadores de mano y calentadores de talón para niños. Entonces el equipo de venopunción, si ustedes ven, ya haciendo el resumen, es un sistema que lo forman varias cosas. Uno es el sostenedor de tubo, el otro es la aguja, que la aguja tiene doble punta, una la que entra en la vena y la otra que tiene un protector plástico que está hacia adentro, que es la que penetra la goma del tubo, del sistema de aspirado que hace succión. Luego tenemos los tubos colectores que tienen algunos, dependiendo del color, aquí tienen ellos aditivos, todo eso. Entonces ese es básicamente el equipo de venopunción que se utiliza con los pacientes. El tamaño de las agujas, como lo dije, entre más pequeño sea el número de la aguja, más grande es la aguja. Por ejemplo, el número 18, el número es menor, si lo comparamos al 25, pero el grosor es mayor. Entonces, número menor, mayor grosor. Número mayor, menor grosor. O sea, una 25, si me fuera la 30 es súper finita. Número grande, delgada. Número pequeño, gruesa. La mayoría de, por ejemplo, agujas de esas
de ala o mariposas andan entre 23 y 25, o sea que son finitas. El mejor número para la venopunción es la 21. Para la flebotomía convencional, 21. Es la que queremos. Luego veamos el proceso ya de venopunción así en manera, le voy a mostrar de manera de fotografía antes de que pasemos el video. Veamos estas dos personas que están ahí. Identifiquemos algunas precauciones. Entonces la flebotomista debe de ver, si ustedes ven, de preferencia debe de utilizar algún tipo de protector en los ojos para salpicaduras, evitarlas de esa manera, que no me caiga sangre por salpicadura en mis ojos. También usa guantes y si es posible una bata abotonada que esté abotonada desde la parte inferior hasta la parte superior. Si ustedes ven, la señora aquí de la izquierda es la que mejor cumple los requisitos. Tiene sus guantes, su bata blanca abotonada hasta arriba y tiene un protector en los ojos, los goggles. Ella está, digamos, a medio camino. Tiene los guantes, tiene la protección de los ojos, pero no tiene su cabachón blanco abotonado. El paciente tiene que estar siempre sentado, como lo ven acá la señora, sentada en una silla de flebotomía con sus pies apoyados en el piso. Si el paciente está enfermo, se puede acostar en una mesa. Si eso lo vemos, es correcto, si se ve que está acostado. Si el paciente es jovencito, como este muchacho que está acá, entonces él puede estar sentado en las piernas de su abuelita, de su mamá o de la persona que lo llevó. Si es un niño bien tierno, un infante, puede estar sostenido por su padre y le sostiene la parte del pie, o sea, para que va a hacer la punción en el talón, tiene que estar apoyado en una superficie sólida, una superficie plana y sólida. Los puntos de mejor selección son para los capilares, el tercero y cuarto dedo. Acá en esta imagen ustedes ven que le está agarrando el tercer dedo. Y la punción tiene que hacerse en los laterales, nunca en la punta ni en la parte media. Lo que se trata de evitar acá es no pegarle al hueso, al huesito de la falange, porque eso es lo que no queremos. Entonces nos vamos a la parte carnosa de los lados. De preferencia mismo tercero y cuarto dedo. Si una persona lo hace a diario, imagínense esos pacientes que usan insulina, que tienen que estarse pinchando todos los días, 2, 3 veces. En ese caso, cualquier dedo de la mano lo usa, pues. Ya no hay que estarle diciendo solo tercero y cuarto dedo, porque lo hacen a diario, tendrían estos dedos llenos de moretas. Entonces ellos lo pueden estar usando un día el quinto, el cuarto, el tercero, el segundo. Se rotan para darle un poco de receso a los demás. En los niños es la porción del talón, pero en los laterales. También tratamos de evitar la zona media para no darle al hueso, que es el calcáneo, el que está ahí. Ahora, en la punción capilar, en la punción arterial, recuérdense que eso está fuera del alcance de los asistentes médicos y no hay que hacerlo. Aunque uno sepa hacerlo, no hay que hacerlo. Lo va a hacer una persona que tenga licencia, que puede ser el médico, el nurse practitioner, el physician assistant. Entonces, estas pruebas, recuérdense que el asistente médico, debe estar familiarizado con el procedimiento. No hacerlo él, sino que familiarizado, saber cómo se hace por cuestiones de información. Y también tiene que estar familiarizado cómo transportar. La muestra se coloca en hielo, tan pronto se retira de la persona y se lleva inmediatamente al laboratorio para análisis. Entonces, hay que recordar que algunas pruebas necesitan ser puestas en frío, no congelarse. Si ustedes ven acá, lo que se pretende acá con ponerlo en frío es que el proceso metabólico se ponga más lento, que la sangre no se empiece a metabolizar, sino que se coloca en lo que se conoce como agua hielo. Entonces usted ven acá, dice crash, hielo picado en agua, así eso es la palabra, slurry o ice slurry se llama. Y acá se ve agua y hielo. Y si se transporta en una bolsa, se puede poner los cubitos de hielo, puede estar adentro de otra bolsa para que no moje el tubo y se transporta de esa manera de forma rápida. No hay que permitir que se congele, sino que solamente que mantenga fresco.
Y eso se conoce agua y hielo, en inglés se dice ice slurry. Acá está. Algunas pruebas que necesitan ser frías son, ahí las tienen, ACTH, acetona, angiotensina converting enzyme, amonio en sangre, catecolaminas, ácido láctico, piruvatos. Todo eso es transportarse en agua y hielo. Ahora bien, algunas muestras se tienen que transportar protegidas de la luz, porque así se requiere. Son sensibles, se metabolizan bajo la luz. ¿Cuáles son? Tenemos bilirrubina, por, protoporfirina, eritrocito, el caroteno, las vitaminas A, B1, B6, B12, E y folato. Si no tenemos estos tubos ámbar, como se ven acá, se envuelven en papel aluminio como está acá. Esa es la manera tradicional de hacerlo, pero ahora ya dan estos tubos ámbar, que es más fácil. Solo se meten adentro y ya. Caso resuelto. Ahora vamos a ver, antes de ver el video ya en unos minutos, antes de ir a la pausa, les voy a explicar esto rápidamente. La selección del sitio de la pleurotomía. Recuérdense que es la fosa anticubital del brazo. Ahí ustedes pueden asociar el primer dedo con la cefálica, el quinto dedo con la basílica. Entonces colocamos una línea en esta zona de la fosa anticubital también, y una línea que las une a las dos, y esa línea que une es la que se llama la cubital media. Esa es la que queremos. Esta es la por la que vamos a ir. Como dirían, esta es la del premio mayor, por la que tenemos que ir. Caso contrario, podemos usar la cefálica y como última opción podría ser la basílica, pero tiene muchas contraindicaciones la basílica. Entonces, en la mano se pueden usar solamente una zona, que sería la número 2, que es la venas metacarpales dorsales. Las otras no se utilizan, las de los dedos no se puede usar, ni las que están a la altura de la muñeca. Así que voy a hacer aquí la pausa, doctor, para regresar con el video cuando vengamos. Ok, cómo no, sí, muchas gracias.